Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Adriano Emiliano Sánchez Espinosa y hoy voy a explicar sobre la programación de la capacitación, empezando por los elementos iniciales para desarrollar un programa de capacitación. Disculpen, ahí está. Lo primero son, bueno, para desarrollar un programa de capacitación efectivo, es fundamental considerar ciertos elementos iniciales que servirán como base para un diseño y ejecución. La primera, como aparece aquí, son el análisis de las necesidades, que tiene como objetivo determinar el propósito del programa, qué habilidades, conocimientos deben adquirirse. Eh, También la identificación al público objetivo o al trabajador objetivo y la evaluación de carencias, que significa detectar las competencias o habilidades que faltan en el grupo o en la persona que la necesite. Pasando al segundo, también se definen los objetivos de aprendizaje específicos y medibles y deben de tener un alcance y temporalidad. A su vez, también se analiza lo que es el diseño del contenido, donde se empiezan a seleccionar temas y organizar el contenido que se deben impartir en función a los objetivos y las necesidades detectadas. Modularidad, que es estructurar el contenido de manera lógica, en módulos o en secciones que permitan un aprendizaje gradual. Y obviamente tener en cuenta los recursos, que se identificaron así que los materiales y presentaciones, manuales y herramientas, todo lo que se pueda llegar a necesitar. Pasando al cuarto, que son métodos de enseñanza, son enfoques como didácticos, ahora sí que seleccionar algunos métodos efectivos como ya sean clases presenciales, talleres prácticos, capacitación en línea, etcétera. Técnicas interactivas, también es como incluir algunas actividades que fomenten una participación activa, algo así como un juego de rol, discusiones o simulaciones o estudios de casos, para decir. Un cronograma donde se establezca lo que es la duración y la secuencia, instructores, que también es seleccionar a capacitadores que tengan ¿cómo se llama? La habilidad de enseñar e inculcar las necesidades y habilidades que necesita el trabajador. También es asegurar que cuenten con los recursos y el entrenamiento necesario para enseñar de manera efectiva. Evaluación y seguimiento, donde se implementan los métodos para medir el conocimiento adquirido como pruebas, encuestas, etcétera. Que existe también retroalimentaciones para poder mejorar tanto los programas de manera a largo plazo o también con el capacitador y un seguimiento de poscapacitación, que es planificar algunas sesiones de seguimiento de actividades que refuercen el conocimiento adquirido, logística y recursos que aseguran contar con el espacio físico o plataformas virtuales necesarias y algunos materiales de apoyo. Y ya como un poquito extra es un presupuesto donde se estiman los costos y recursos de lo usado. ¿Cómo se llama? Pasando al siguiente punto que es explicar lo que es la capacitación en modalidad presencial. Eh, es un tipo de formación en la que los participantes y el instructor están físicamente presentes en un mismo espacio. Esta se caracteriza por la interacción directa y el uso de recursos didácticos inmediatos, y esta modalidad facilita el aprendizaje en tiempo real y la resolución de dudas instantáneas. Eh, Algunos métodos comunes de la capacitación presencial pues, pues son como conferencias o magistrales donde se presentan ¿cómo se puede decir? Un instructor presenta la información a un grupo amplio, generalmente utilizando recursos visuales como presentaciones o pizarras. Talleres prácticos, donde son como sesiones en las que los participantes aplican lo aprendido mediante actividades prácticas, juegos de rol o simulaciones, donde los participantes simulan situaciones reales a las que se deben de aplicar las habilidades aprendidas. Estudios de caso, donde se analizan situaciones reales o hipotéticas para aplicar teorías o habilidades aprendidas. Y alguna también, luego se llega a aplicar lo que es la discusión grupal, donde los participantes debaten y discuten sobre un tema compartiendo ideas y puntos de vista. Las bases psicológicas de la capacitación presencial es aprendizaje social, que el psicólogo principal es Bandura, teoría del aprendizaje cognitivo, condicionamiento operante, que es Skinner, teoría del aprendizaje experimental, que es Kolb. Pasando al siguiente punto, que es la capacitación de modalidad a distancia.
que en esta consiste, o más bien es un tipo de formación donde el instructor y los participantes se encuentran en lugares diferentes, utilizando medios tecnológicos para interactuar. Generalmente se llevan a cabo a través de plataformas en línea o por correspondencia, permitiendo flexibilidad en cuanto a tiempo, lugar y mayor autonomía del participante en el proceso de aprendizaje. Los métodos más comunes de la capacitación a distancia son cursos asincrónicos o e-learning, que son los participantes que acceden a materiales pregrabados como videos, textos, presentaciones y los analizan a su propio ritmo. Clases sincrónicas o videoconferencias donde el instructor en tiempo real imparte una clase y prácticamente el trabajador puede interactuar de manera directa, de manera remota. Foros de discusión y grupos donde también existen los espacios virtuales donde los participantes pueden debatir sobre temas específicos, plantear preguntas o compartir experiencias en formato escrito o multimedia. También están en el microlearning, que son fragmentos cortos o contenido educativo, eh, prácticamente como diseñado para ser consumido rápidamente y en pequeños periodos de tiempo. ¿De acuerdo? Prácticamente lo que son las bases psicológicas de la capacitación a distancia es la teoría del aprendizaje autodirigido, teoría del aprendizaje social, que es de Bandura, teoría del procesamiento de la información y, perdón, aprendizaje colaborativo y aprendizaje experiencial, que es de Kolb. Pasando al otro punto, que es la capacitación movilidad del puesto. En este consiste prácticamente que en el puesto es una modalidad formativa en la que los empleados aprenden las habilidades y conocimientos necesarios directamente en el entorno laboral. Recalquemos esto. A diferencia de otras modalidades, aquí el aprendizaje se lleva a cabo mientras que el empleado desempeña sus tareas diarias. Algunos métodos más comunes en esta capacitación es instrucción del trabajo o OJT, On the Job Training, que es un empleado más experimentado, supervisor, y el empleado nuevo en la realización de sus tareas cotidianas. Rotación de puestos también existe en eso, que es que los empleados pasan un tiempo limitado en diferentes departamentos o roles dentro de la empresa para obtener una comprensión integral de las operaciones y adquirir habilidades diversas. Mentoría, donde un empleado experimentado, un supervisor asignado, actúa como mentoring, brindando orientación personalizada y apoyo continuo. También existe el job shadowing, o se puede decir que es un acompañamiento, donde el empleado sigue de cerca a un trabajador experimentado para observar directamente cómo realiza funciones y se centra prácticamente lo que le da oportunidades es realizar preguntas y aclarar dudas, ¿no? Eh, Prácticamente las bases psicológicas de esta es aprendizaje social, aprendizaje experiencial de Kolb, condicionamiento operante de Skinner, teoría de aprendizaje colectivo y aprendizaje vicario. Estrategias para asegurar la transferencia de capacitación. Es interesante porque aquí vamos a empezar de uno por uno. La primera es definir objetivos claros y relevantes, que dando una descripción es asegurar que los objetivos de la capacitación estén alineados con las necesidades reales del puesto y los resultados que se esperan del empleado. También pasando al segundo, el uso de casos y ejemplos reales, donde se deben de incluir ejemplos y simulaciones que reflejen la situación del mundo real que el empleado enfrenta durante su trabajo. Pasando a la tercera, que es la práctica y aplicación inmediata, que es proporcionar oportunidades durante la capacitación para que los empleados practiquen lo aprendido en situaciones similares a las que enfrentan en el trabajo. Cuarto, que es soporte continuo y seguimiento, proveer recursos y apoyo continuo después de la capacitación, como sesiones de coaching, mentoría o consultas periódicas. La quinta, que es involucrar a a los supervisores, que es prácticamente que deben de estar comprometidos a brindar apoyo a los empleados para que puedan resolver sobre sus preguntas y dudas. Este, el sexto, que son refuerzos positivos, que es recompensar o reconocer a los empleados cuando aplican correctamente lo aprendido en el trabajo. Diseñar una capacitación específica para cada puesto
que es asegurarse de que la capacitación esté directamente relacionada con las funciones específicas que el empleado desempeñará. Octavo, que es generar un entorno de apoyo en la empresa, que es fomentar una cultura organizacional que valore un apoyo de aprendizaje continuo y aplicaciones nuevas de habilidades. Como noveno, transferencia planificada, que es diseñar un plan de acción específico post capacitación donde los empleados establezcan metas claras para implicar lo aprendido en su trabajo. Perdón. Y lo último, la medición y el progreso y evaluación, que es evaluar regularmente el desempeño de los empleados después de la capacitación para medir la efectividad de la experiencia. Pasando al siguiente punto, que son los diseños de investigación para evaluar la capacitación. Hay diferentes tipos, pero yo les voy a mostrar seis, de los cuales son los más relevantes o los más comunes, que el primero es diseño de pretext o post-test con grupo de control. En esto se evalúa un antes y un después de la capacitación y se compara con un grupo de control que no recibe la capacitación. El segundo es diseño de pretext, post-text sin grupo de control, donde se evalúa a los participantes un antes y un después en la capacitación, pero sin un grupo de control para comparación. El tercero es un diseño de grupo de control estático, donde se utiliza un grupo de control que no recibe la capacitación, pero solo se mide al final sin pretext. Está también un diseño de series temporales, donde se realizan varias mediciones antes y después de la capacitación para observar tendencias en el tiempo. Y por último, el diseño cuasi experimental, donde se evalúa el impacto de la capacitación en condiciones donde no es posible un control estricto del experimento, como en escenarios naturales o empresariales. Cada uno de estos comparte claro que tiene sus ventajas y desventajas, donde están aquí descritas, pero de alguna manera brindan un apoyo directo para ver el impacto que tiene nuestra capacitación. Pasando al siguiente punto, que son los criterios de evaluación de capacitación. Eh, bueno, el primero sería la reacción, medir la satisfacción de los participantes. Y un ejemplo sería, pues a lo mejor una encuesta de opinión ya en la postcapacitación. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te ayudó a resolver en tu trabajo? Es un punto muy importante para poder aclarar el aprendizaje, aquí es donde se aprovecha para evaluar el conocimiento y habilidades adquiridos. Normalmente son con exámenes o pruebas prácticas. O usualmente también es ya directamente en el puesto de trabajo, donde ya se ven desarrolladas sus habilidades. Comportamiento también es medir los cambios en el desempeño tras la capacitación. Esto se hace a través de observaciones y evaluaciones del supervisor. Resultados, donde se mide como el impacto de los resultados en las organizaciones, ya sea productividad, calidad, estrategia, etcétera. eh, Donde se miden los resultados, un aumento de productividad o reducción de errores, como un claro ejemplo. Retorno de inversión o el ROI, comparación de los beneficios económicos ante el costo de capacitación. Aquí es prácticamente un análisis un poquito más complejo sobre más un poco el impacto de los resultados en la organización. Dando un ejemplo aquí, dejando abajo ¿cómo se llama? El el artículo donde pueden verlo más completo, donde en este se analiza prácticamente un caso. La modalidad de capacitación que fue utilizada en este caso fue a distancia, que fue diseñada para el entorno tecnológico, especialmente en el sector salud. El método principal fue un aprendizaje basado en la teoría de comportamiento aplicado, donde se busca cambiar actitudes y creencias sobre eh, el cambio a través de la intervención educativa. Esta estrategia fue para asegurar la transferencia. Se utilizó una evaluación conocida como Fit for Change, que permite medir los niveles de agilidad y resiliencia de los participantes, digamos, un antes y un después de su capacitación. Eh, Obviamente esta medición ayudó para recalcar si estos aprendizajes se transfieren efectivamente a un entorno laboral. El diseño de investigación fue cuantitativo en un enfoque en la comparación de puntuaciones y agilidades y resiliencias, un antes y un después.
y algunos criterios de evaluación de esta capacitación evalúan la efectividad de la capacitación basándose en los cambios de puntuaciones. Está muy interesante, los invito a que lo lean. Aquí les dejo ¿cómo se llama? El formato APA, donde pueden buscarlo. Pasando al siguiente punto, que ya son mis conclusiones, donde, bueno, yo considero que este capítulo abordó aspectos muy interesantes sobre la capacitación en entornos regulares y resaltando la importancia de seleccionar la modalidad y el métodos adecuados para maximizar el aprendizaje. También gestionar algunos recursos, tener en cuenta cómo se llama lo que es antes, durante y después, durante todo esto, también considerando sus ventajas y desventajas. Es interesante porque, bueno, por ejemplo, la capacitación presencial fomenta una interacción social, mientras que la capacitación a distancia ofrece una flexibilidad de acceso a recursos diversos. Es muy interesante cómo nosotros como psicólogos organizacionales podemos emplear una estrategia o emplear ¿cómo se llama? Varias herramientas para lograr una capacitación y poder evaluarlo durante y después. Me pareció muy interesante y agradezco la oportunidad por aprender esto. Dejo aquí mis referencias y me despido.